Ine awa. Benjamín García, Aliento de la Sierra Mije. Lengua de tierra. Me gusta, Jean Jonathan Min, muy este museo, Rufino Tamayo, Yashir, Chalniguamin, Shushpa, Wanjo, Benjamín García González, Wanajdihi, Comando Shushpa, Amzan, Shamgush, Wakwem Batoy, Bastionats Min, Guarina, Digamde, Yamaha, Washir, Rashid Johnson, Wachtamde, Tugasun. A compositor najdihi ashchewich Charles Mingus also tam da is sion tin jogshe pasna natsmin Benjamín García, Aliento de la Sierra Mije. Tra ngapsha kuza natshush ngapsham chnayu kun monudits kun monix yaw kun ayu ngapshan it's kan ha ziga in tsagush ku kuan yawa kun mon mi hada ak kwa nen amran matja ak kuan ne paun mai tin kapsham tin majak ne ayu ngapshan kuan ne kun mai kuan paun mai sus ne ngapsh pasna yu ngamastu it's ne kun chana yaw kwa ne Matke Majak, Gash Majak. Shazna Hasil Ruran. Me hago llamar como Comando Xushpu, algo así como un nombre artístico, y me dedico a la música de manera profesional, vivo de la música y estoy aquí radicado en la Ciudad de México por motivos de trabajo. Mis papás son monolingües, por lo tanto ellos me enseñaron a hablar el ayuk y el español. El castellano lo aprendí en la escuela porque pues la SEP digamos que manda los planes de estudio y pues es obligatorio hablar español en las aulas, ahí es donde lo aprendí. Mi formación como músico empieza desde la comunidad. Tenemos una escuela que se llama SECAM, Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mije, es lo que significa. Digamos que ahí empecé a solfear, a decodificar el lenguaje de la música. Estuve en una banda que se llama Bastlam, banda sinfónica de Tlautotepec, que fue una generación muy productiva creativamente. Entonces, pues yo aseguro que fue mi gran escuela, la Bastlam. En este momento, en contexto histórico, la lengua ayuk quiero pensar que sí está, digamos, con más difusión, mejor posicionado. No creo que estemos en riesgo de desaparición, no, quiero pensar que no, porque creo que muchos jóvenes ya están revalorando de la importancia de seguir hablando la lengua. Yo en lo particular, la verdad, creo que me ha servido mucho por el simple hecho de hablar las dos lenguas, el castellano como el español, el castellano y el ayuk, porque por un lado, pues como ayuk, cuando hablo en ayuk, estoy obligado a pensar lo que tengo que decir, lo que tengo que enunciar, y en castellano es lo mismo. Entonces, como un ejercicio de pues ejercitar la memoria, el cerebro,
creo que a mí me ha ayudado mucho y creo que eso podría, como una especie de mensaje a la nueva generación. En algún momento me dijeron que la música es un lenguaje universal y yo creo que sí, en cuanto a que lo sepa uno decodificar, pero mientras no pase eso creo que seguimos siendo melómanos y creo que pues es importante seguir hablando la lengua Ayub. La banda Bastlam pues sí tocaba desde sones mijes hasta conciertos, música de concierto, música sinfónica. Me acuerdo que llegamos a tocar obras de Beethoven, como una obertura que se llama Egmont, y pues yo creo que eso te da como mucho lenguaje, digamos, ¿no? Poder decodificar otras maneras de frasear la música. Creo que ahorita los jóvenes sí están tomando como la carrera musical, en este caso como músicos. Antes, cuando la generación que yo pertenezco, pues digamos que todavía no veía esa visión. Los abuelos músicos que iniciaron, digamos, este modo de vida, porque es un modo de vida, pues sí han intentado seguirse perfeccionando, ser profesionales cada día. Y los jóvenes creo que en este momento, pues a través de las redes sociales, con internet, pues hay más difusión, hay más posicionamiento, visibilización. Entonces creo que ahorita los jóvenes sí ya lo están tomando como de una manera más seria en cuanto al aprendizaje musical. Tenemos un proyecto que se llama Kumanduk Shushpa. Y lo que se recupera ahí es la tradición oral, porque yo en lo particular aseguro que yo conocí la musicalidad a través de la tradición oral, a través de la oralidad, a través de la palabra. Las personas mayores que tienen el don de hacer música con la palabra, pues son los que tienen el honor de poder dar la palabra de bienvenida, de dar el discurso de bienvenida. Entonces todos los niños están pues escuchando esa manera tan espontánea de hacer música con la palabra. En cada contador de historia pues se va reconstruyendo la historia, no lo hace mejor, pero cada quien tiene su propia versión. Y Kumanduk, como el contador de historias, cuando se improvisa se está recreando la historia otra vez. Lengua de tierra.